económico de los bienes y servicios en Venezuela. Después subvirtieron el orden de las Fuerzas Armadas venezolanas. Entonces ya no eran solamente Fuerzas Armadas, sino que también se crearon milicias. Y hoy tienes a escuadrones, de alguna manera, pueden ser calificados de paramilitares, armados en contra de la población. Entonces, eso no fue de un día a otro. Pero fuiste generando, de alguna manera, un rompecabezas cuyas piezas iban cercenando la libertad ciudadana. Se impuso un control de cambio, no hay libertad para comprar y vender divisas en Venezuela. Eso a su vez genera una distorsión de precios relativos en la economía venezolana que puede hacer que tú, según una tasa de cambio, estés ganando $25 y según otra puedes estar ganando 500. Entonces, esa distorsión de precios relativos en la economía, originada a su vez por la distorsión cambiaria, pues sin duda alguna desarrolla un estado de presión para muchos venezolanos, porque tampoco tienes de dónde asirte. En el ámbito judicial tienes jueces que son fácilmente removibles, lo cual no garantiza la tutela judicial efectiva de la mayoría de los procesos, con lo cual el índice de impunidad es altísimo. El índice de impunidad en Venezuela se calcula por encima del 90%, con lo cual las personas que, digamos, están sometidas o realizan delitos en el país no son procesados judicialmente y lamentablemente salen a la calle. Eso sin contar que las cárceles están convertidas en discotecas. Eso ha pasado y es público y notorio que tienes cárceles que parecen Club Bellavista. O sea, una discoteca, de verdad, no parecen cárceles. Entonces, las cárceles no son manejadas por autoridades, son manejadas por lo que llaman los pranes, que son los líderes de las bandas carcelarias, y ellos mismos imponen su orden, ordenan secuestros de la cárcel, y el Estado está a un paso de lo que podríamos llamar sociológicamente anomia, no anarquía, anomia. No hay Estado de Derecho en Venezuela. A su vez, lamentablemente, y esto es al menos mi visión personal, la oposición venezolana, en gran parte, no pareciera estar en contra del corpus de ideas socialistas. Cree notablemente en controles de precios, cree notablemente en controles de cambio, y basta observar los proyectos de ley que se han dado en la Asamblea Nacional y leerlos para darse cuenta que desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de fondo de lo que es el sentido del deber ser de una estructura distinta de Estado venezolano, la propuesta no parece ser muy distinta. Sigue creyendo en las mismas premisas básicas, tal vez con algunos matices, pero el fondo del país pareciera que estuviera siendo manejado con las mismas premisas. Por supuesto hay diferencias, porque sí hay diferencias, pero lo fundamental, la noción de modernidad del Estado, digamos, reconocer el sistema de precios, reconocer el mercado, modernizar el sistema burocrático, pareciera que no está en línea. Hay quienes incluso, caso por ejemplo Lilian Tintori, la esposa del preso político Leopoldo López, ha dicho que Nicolás Maduro destruyó el legado de Chávez. ¿Okay? Entonces, cuando tú tienes esa clase de mensajes, en el fondo lo que estás haciendo es reivindicar la existencia de un sistema que pareciera no es el que tú quieras de alguna manera eliminar. Eso es preocupante porque si bien tú has mantenido una línea, digamos, de participación democrática, salida por vía constitucional, etcétera, etcétera, de ganar espacios, ir a elecciones, ahorita más recientemente estamos encaminados a la batalla del referéndum revocatorio, y eso es algo bastante complejo. A mí, en lo personal, me preocupa muchísimo el hecho de que no basta con conquistar la línea del Poder Ejecutivo, sino proponer un modelo alternativo al país que definitivamente te lleve a la modernidad. Digamos, ¿qué vas a hacer tú con tu política monetaria? ¿Qué vas a hacer tú con el Banco Central? ¿Qué vas a hacer tú con la ley de precios justos? ¿Qué vas a hacer tú con el control de cambio? ¿Qué vas a hacer tú con la inamovilidad laboral? ¿Qué vas a hacer tú con el sistema de pensiones venezolano? Porque créanme, el nuestro es público y es muy ineficiente. Entonces, esas son cosas que a mí me preocupan. Son cosas que a la larga pues, te generan un enorme estado de incertidumbre. Por supuesto, no puedo dejar a un lado el tema de la violación de derechos humanos, que digamos es algo sumamente complejo. Venezuela denunció, entre otras cosas, porque por eso les digo que hay muchísima tela de cortar, denunció el Pacto de San José. Nosotros formamos parte, digamos, formal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual los fallos, que tenemos más de 14 sentencias, más de 14 casos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lamentablemente no queremos cumplirlo. Hemos tenido canales, el caso de RCTD, que es muy conocido, público y notorio, fue cerrado, la Corte dictó que se devolvieran los activos y eso ha sido totalmente negado y echado por fuera por el gobierno.
Entonces tienes violación a la libertad de expresión, tienes canales de televisión que han sido tomados por el gobierno, radios que han sido tomadas por el gobierno, las radios comunitarias, que por ahí yo vi un video de un señor, de un senador, creo que es, senador Navarro, que decía que hay más de 3.000 emisoras comunitarias en Venezuela. Eso es cierto, pero el problema es que las emisoras comunitarias requieren la autorización previa del Ejecutivo. Entonces, ¿hasta qué punto eres libre de crear tu emisora comunitaria? Entonces ahí hay un doblez, o sea, es falso que tú puedas crear emisoras comunitarias de la nada. O sea, no es así. Tú tienes un control estricto del Estado para proceder a crear cualquier tipo de poder comunitario. Consejo comunal, por también consejos comunales que supuestamente fomentan la democracia participativa directa y están vistos como una suerte de cantones suizos en el medio del Edén. Todo eso requiere participación previa del Ejecutivo Nacional. Entonces, y eso es importante enfatizarlo. Entonces, el Ejecutivo es el que supedita la aprobación o no de ese tipo de estructuras. Eso no es tan maravilloso, la participación comunitaria. Es buena en tanto cuanto le convenga al Estado y a sus intereses, al Estado y al Ejecutivo Nacional. La Asamblea Nacional parece que ha quedado como un club de debates y de visitas escolares, porque básicamente ha sido inoperante desde el punto de vista práctico al momento de poder lograr tanto derogar leyes como aplicar las leyes que quiera, incluso leyes sociales, ¿ok? Leyes de bono alimenticio para abuelitos, ¿ok? Leyes que tú dirías, wow, qué socialista es esto. No, tampoco te las han permitido. Tampoco han permitido leyes de corte más liberal, como podría ser, por ejemplo, la ley del Banco Central, que de alguna manera busca limitar el descalabro monetario que está viviendo el país. Porque en efecto, por ejemplo, nosotros no publicamos índices de inflación en Venezuela ya. Yo hoy tuve la oportunidad de asistir a una clase de Derecho Comercial acá en la universidad y estaba asombrado, decía, genial, esta gente todavía publica el índice de precios del consumidor. Tiene un referente para poder tener algún tipo de indexación en sus obligaciones. Nosotros no. Entonces, bueno, por lo menos tiene un Banco Central ahí medio responsable aquí. Allá no, el Banco Central no publica cifras, no hay manera de saber los índices de liquidez monetaria, índices de precio del consumidor, la información estadística está por completo vulnerada. ¿Qué otras cosas? Hay gente que está siendo torturada, de hecho, yo pudiera decir, hay un caso muy conocido, hay un lugar que se llama La Tumba, en Caracas, que está a manos de la policía política, del SEBIN. Básicamente allí hay estudiantes que han sido torturados. Hay un caso muy conocido, un estudiante al cual se le penetró en el ano con un fusil y eso, bueno, quedó en el sueño de los injustos. ¿Sabes? Nadie hace publicidad de eso, tampoco es para hacer publicidad, es para que estén conscientes de la enorme violación de derechos humanos que hay allí. Y pues por supuesto, en mi caso, por ejemplo, yo me estoy exponiendo en este momento a que llegue a Venezuela mañana y quién sabe qué sea de mí, pero pienso que tengo un deber moral de decirles lo que está pasando en Venezuela porque me preocupa muchísimo, no solo mi país, sino también que esto pueda repercutirse y de alguna manera llegar hasta acá. Nosotros teníamos algo muy cómico, bueno, no es cómico, nosotros decíamos, nosotros nunca vamos a ser Cuba, somos un país con una tradición democrática altísima. Desde el año 58 teníamos alternancia en el gobierno, tuvimos gobiernos democráticos una y otra vez. Entonces veíamos esa lejana isla como algo totalmente imposible de suceder acá. Bueno, acá no, me refiero allá en Caracas, ¿no? Un poco lejos, el frío lo nota. Sí, el frío aquí a nosotros es un tema. Y la realidad es que, lamentablemente, nos pasó. Y nos pasó porque no supimos, digamos, en su momento defender los espacios, defender, digamos, de alguna manera las premisas que hacían nuestra sociedad libre. Ojo, y reconociendo que es imperfecta. Porque por supuesto que el Chile es imperfecto. O sea, hay una basura en la plaza, ¿sabes? Su sistema de pensiones tal vez pueda ser perfeccionado, no lo dudo. Pero tienen premisas básicas de libertad que a menudo ustedes dan por garantizadas y como las viven todos los días, no se dan cuenta de lo valiosas que son, o al menos esa es mi percepción. Entonces mi mensaje tal vez, y no quiero abstenerme para que también puedas tener tú la palabra, es que aprendan a valorar esos pequeños momentos. El hecho de poder caminar solo en una calle en la noche, les parecerá tal vez ridículo, Andrés, porque no me hablas de algo más profundo, vamos a hablar de Dostoyevsky, vamos a hablar de Tolstoy, la literatura rusa, qué sé yo, por supuesto, también vamos a hablar de cosas más profundas. Pero cosas tan tontas como el hecho de poder comerte un McDonald's a las 3 de la mañana en el medio de una calle aquí, o poder estar en un transporte público saliendo de, no sé, de los alrededores de la Plaza Italia y caminar de madrugada, son cosas que a mí me marcaron profundamente. Y yo decía, oye, esto no lo puedo hacer en Venezuela, definitivamente no lo puedo hacer en Venezuela. Yo vivo un toque de queda, o sea, Venezuela es un pueblo fantasma. Después de las 7 de la noche todas las ciudades están sumidas en una profunda inseguridad.
Y entonces esas cosas tontas, como comer tu hamburguesa o poder tú ir libremente, no tener que hacer cola para comprar jabón, conseguir azúcar, son cosas que tienen que valorar. Y precisamente por eso no desechar los espacios que de alguna manera dentro de la civilidad y el Estado de Derecho, con su ambivalencia que puede tener su sociedad, les permita a ustedes de alguna manera pues seguir adelante. Aprovechen esos espacios. El estar aquí tal vez. Es probable que en una universidad venezolana yo tuviera gente allí que no me permitiera hacer esto, expresarme libremente. Entonces puede sonar tonto, pero no lo es. Son cosas muy significativas. Y la pluralidad y la diversidad, me estaban comentando que al frente hay otras personas con un pensamiento distinto, fomentando el pensamiento de, no sé, de cómo ve la homosexualidad a otras religiones. Entonces, digamos, qué bonito que ustedes puedan hacer eso y no tengan que estar cayendo en un choque y una violencia constante. La sociedad venezolana está sumida en la violencia, está sumida en un estado de anomia, como les dije. Entonces, yo creo que por ahí lo voy a dejar para no extenderme más y darle la palabra a mi compañera. Bueno, agradecido, pues, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Andrés. Ahí después van preparando sus preguntas para hacerle, mientras María Laura nos da su testimonio al respecto de su trabajo aquí en Chile. Bueno, muy buenas tardes, gracias a todos por estar aquí. La Pontificia Universidad Católica de Chile por esta invitación, para mí bastante importante. Yo tengo 6 años aquí en Chile, yo soy venezolana, pero desde hace 4 o 5 años asumí el reto de luchar por mi país desde el exterior. Y todo el mundo dirá, ¿por qué desde el exterior si la lucha se debe hacer en terreno? Y es que yo me siento que yo soy una de las autoexiliadas venezolanas. Salí huyendo de una realidad que para mí era muy dura de afrontar. Y me vine para acá, y estando acá dije, tengo que hacer algo por el país que me vio nacer, me vio crecer y que me dio la raíz que yo tengo, esa mi idiosincrasia, mi forma de ser. Y es cuando yo decidí empezar a trabajar por la comunidad venezolana y por conseguir un cambio en mi país, porque sí creo que se puede lograr. Siguiendo ejemplos de otros países. Hace 2 años, 2 años y medio, en Venezuela se vieron las protestas estudiantiles, que fueron cruentas protestas, 43 muertos, más de 2.000 detenidos, más de 200 casos de torturas sustentados y presentados ante diferentes organismos internacionales. Y ahí nosotros conseguimos como comunidad venezolana en Chile salir a la calle y empezar a darnos a conocer, porque hasta ese punto en Chile había una gran mayoría de personas que consideraban que en Venezuela el gran petrolero, la bonanza petrolera, ese es el país más rico del continente, no, sabe el comandante, lo está haciendo bien, porque había gente que sí nos los expresaba a nosotros en la calle. Cuando nosotros nos tomamos las calles y empezamos a hacer nuestra Plaza Italia al frente de la embajada, cuando nos tomamos el Cerro San Cristóbal, que lo llenamos de blanco con tricolores, hicimos una gran misa por Venezuela, por la paz de Venezuela, ahí los medios de comunicación chilenos por primera vez asumieron con responsabilidad el tema venezolano y empezaron a mostrar lo que estaba pasando, porque hasta ese punto lo que medio se escuchaba de Venezuela era lo que decía el senador Navarro. Un discurso un tanto polarizado, un discurso un tanto estructurado y tendiente a una ideología política, pero nunca hablaba de la gran polarización que existe en el país, de los índices de pobreza que hay, de los niveles de escasez que hay hoy en día, de los niveles de inseguridad en la calle. Tampoco se hablaba de los diferentes controles económicos que hay en el país, ni cómo nosotros los venezolanos se nos hace difícil cada día más poder huir de Venezuela. Y yo me centro en este punto porque hoy en día yo en este trabajo he tenido la oportunidad de tener contacto con cientos de venezolanos que quieren huir de Venezuela. Y uso esa palabra porque ya no es salir a buscar una calidad de vida mejor, es huir por vivir. Porque cuando nosotros tenemos un país con un número de 25.000 muertos anuales, es un país donde hay más muertos que en una guerra, más muertos que en Siria. Y producto de delincuencia común, como bien lo dijo Andrés,
Llegar a Chile para mí fue entrar, yo me acuerdo que estaba en la Alameda frente a la Moneda y yo cerré los ojos y dije, vuelo seguridad, me sentí segura y eso no tiene precio. Y yo quiero empezar a hablar del tema venezolano, ya que hice esta pequeña introducción, y es que cuando yo veo el tema venezolano y analizo lo que está pasando en Chile, yo a veces consigo similitudes, y voy a hacer un llamado a ustedes que son los jóvenes, los que tienen el poder de hacer el cambio realmente, los que tienen el poder de participar y tomarse los espacios, a que nunca permitan que algo como lo que pasó en Venezuela pueda ocurrir ni aquí en Chile ni en ningún otro país del mundo, porque hoy en día nosotros, gracias a la globalización, podemos ser un gran todo y levantar las voces juntos. Por eso es importante tomarse los espacios y participar de las diferentes formas que se nos dan, porque una de esas formas que nosotros muchas veces despreciamos, porque no me interesa la política, los políticos son corruptos, yo no voy a participar, es la abstención, y ustedes llegan y dicen, no, yo no participo de eso, no me gusta ninguno, y cuando vienen a ver, los resultados son nefastos. En la Venezuela pre-Chávez pasó lo siguiente, y cuando yo empiezo a sentir las risas, yo me voy a dar cuenta que ustedes van a entender lo que yo estoy hablando. Existía una crisis en los partidos políticos, habían dos grandes partidos políticos, uno que era Acción Democrática y otro COPE, que siempre estuvieron alternándose en el poder durante 40 años, después de una dictadura de un militar de derecha que se llamaba Marcos Pérez Jiménez, y empezaron estos dos partidos políticos a alternarse el poder. Después que ellos se alternaron el poder durante muchos años, vinieron casos de corrupción, que si el hijo de estaba involucrado en, que si el hijo de sacó beneficios y empezaron los partidos políticos a lanzarse basura los unos a los otros y perdieron legitimidad, credibilidad en la población. No obstante a esa situación, los mismos partidos políticos habían creado una especie de cogollos, líderes políticos que estaban arriba y no dejaban subir a los liderazgos jóvenes. Y ellos estaban enquistados en las cúpulas de los partidos políticos y no dejaban subir a estas nuevas generaciones que querían hacer una nueva política, una nueva forma de ser. Y no conforme con esto, la población venezolana dijo, no me gusta la política, todo lo político es malo, yo no quiero participar en política y señores, como ellos son políticos, yo no participo. Y esa es una realidad que pasó en Venezuela. Y si ustedes hoy no pueden ser capaces de ver qué es lo que está pasando en Chile, estamos graves. En Venezuela, cuando nosotros nos fuimos a las elecciones con Chávez, parece hasta cuento de comiquita, los dos candidatos que estaban repuntando en las encuestas eran una ex Miss Universo, Irene Sainz, y un ex militar golpista. Y eso producto de esa misma situación, lo político es malo. Llegó Chávez con su discurso, voy a freírle la cabeza a los corruptos y el Estado no va a ser más corrupto y vamos a hacer los cambios que requiere Venezuela y vamos a crear una constitución de verdad y vamos a la constituyente con los verdaderos derechos, más participativa, donde todos los problemas habidos y por haber del país se van a resolver con un pedazo de papel que llamamos constitución, que eso es mentira. Porque las constituciones que son es una carta de principios básicos que te describe el Estado de manera general. Pero no te resuelve los problemas de un Estado. Pero como había una necesidad en la población venezolana, una necesidad mesiánica que existe en Latinoamérica de conseguir las soluciones a problemas sociales de desigualdad, problemas en educación y una cantidad de deficiencias, ellos compraron ese discurso y es cuando llega Chávez. Desde ese periodo hasta hoy han pasado ya 18 años. 18 años, donde nosotros tenemos poblaciones que han sido adoctrinadas completamente bajo este pensamiento chavista. Pero a pesar de los que más se han expuesto en la calle, protestado y dando fuerza a esta protesta juvenil, han sido los jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos se han dado cuenta que no tienen futuro
con un título universitario si no consigo trabajo porque existe una economía deprimida? ¿Qué hago yo en Venezuela con un título universitario que si yo salgo de la puerta de mi casa para allá, me meten un disparo por quitarme el celular o los lentes de sol? ¿Qué hago yo en Venezuela con un título universitario y a lo mejor tengo un hijo? Si mi hijo se está muriendo de hambre porque no consigo la leche, no le consigo los pañales, y si yo estoy enferma, a lo mejor no consigo las medicinas. Entonces, ¿qué hago yo, joven venezolano profesional? Salgo del país. Salgo del país a buscar un futuro mejor, y es la realidad del pueblo venezolano hoy. Hoy nosotros estamos hablando aproximadamente de 2.500.000 venezolanos que han huido de Venezuela, producto de todo lo que ha sido la debacle venezolana, muy bien explicada por Andrés. Una debacle que va en lo económico, en lo político, en lo institucional, en lo social, porque también la corrupción política ha permeado a la sociedad venezolana, y es una de las cosas que hoy hace con que este sistema se mantenga. Entonces nosotros tenemos una sociedad polarizada, donde hay hermanos que no se hablan con hermanos, donde la población opositora les dicen chavista y quiere linchar al chavista, pero el chavista le dicen opositor y quiere matar al opositor. Y estamos, como digo yo, al borde de una guerra civil que no se da a fabricar armas ellos mismos. En Venezuela se arma una guerra civil fácilmente, por el nivel de resentimiento que se generó socialmente, porque eso fue lo que promovió el chavismo: resentimiento y odios entre hermanos. Nuestro índice de impunidad que hablaba Andrés es tan grande que de cada 100 casos que se llegan, nosotros solamente podemos revisar o se revisan de 2 a 8 casos. Los demás quedan impunes, los demás quedan libres, no se toca, no se sabe. Sin contar que de esos 8 casos que a lo mejor conseguimos revisar, si tú tienes un dinero y tú le pasas a un fiscal, a un juez, no pasó nada, vete tranquilo. Y si quedas preso, pues te vas a tu club privado 5 estrellas con piscina y discoteca incluido. Entonces se han perdido muchos valores, la institucionalidad se ha acabado en Venezuela. Son 18 años donde uno mira y da dolor, porque uno dice, toca reconstruir un país, pero no sabes desde dónde empezar a reconstruir, porque no es solamente la economía, no es la estructura política, es la estructura social, es la estructura de todo un país que tú cuando lo ves como un rompecabezas desordenado. Es saber que el día de mañana llega el presidente opositor que pueda llegar ahí, y lastimosamente, hoy lo digo y se acordarán de mí, será recordado como el peor presidente de Venezuela, porque va a tener que tomar medidas draconianas para poder poner control y para poder sacar adelante el país, pero es cuando mucha gente va a decir, es cuando mi comandante, aquí esto funcionaba, y mucha gente va a seguir adorando a la imagen de Hugo Rafael Chávez Frías, pero nadie se va a recordar de todo el daño que nos ha generado, daño de familias rotas, daño de familias que han perdido gente. Yo misma, yo tengo ya 6 años aquí, 3 años que no veo a mi familia, y como dijo Andrés, el haberme hecho yo pública y haberme expuesto en el tema de Venezuela y llevar la voz de Venezuela aquí en Chile y hacer conciencia que los derechos humanos no tienen colores políticos y que tampoco tienen frontera. A mí me ha costado que a mí el G2 cubano me ha seguido aquí en Chile en más de una oportunidad, porque estamos tratando con grupos que no son democráticos, que no creen en los principios de democracia ni libertades bajo ninguna instancia. Nosotros estamos hablando de que son tan bajos que sabemos que en el REP hay aproximadamente 20 millones de venezolanos que votan. Pero de esos 20 millones de venezolanos que votan, que están inscritos en Venezuela, ya 2 millones se han ido al exterior. Y de esos 2 millones, voy a hablar solamente del caso de Chile, hay una cifra que nosotros somos aproximadamente 14.000 venezolanos en Chile.
de los cuales en el registro electoral permanente, que no es permanente porque ellos no lo hacen permanente, en Chile, para votar, si se diera el referéndum revocatorio el día de mañana, solamente tenemos inscritos a 1.800 venezolanos. Un número que es poquísimo en comparación a la cantidad de venezolanos que estamos hoy aquí. Y ellos, para jugarse con este 10% de abstención a nivel mundial, no nos los abren. Hace más de 3 años que está cerrado, violándonos los derechos civiles, violando nuestros derechos a la participación y a muchas otras cosas. Entonces, estamos hablando de hoy de Venezuela y sí, y hay muchas variantes y muchas vertientes, y es difícil hablarlo solamente en tan poco tiempo, porque Venezuela es un tema complejo. Porque si yo hablara nada más de la parte política y de lo que es la violación de derechos humanos, sería hasta un solo día para hablarlo, o solamente un día de la parte económica, porque es un tema extenso. Y cuando nosotros nos vamos ya al tema de la crisis humanitaria venezolana, es aún peor. Y me voy al tema de que nosotros tenemos campañas para recolectar medicamentos. Y se han hecho a nivel internacional unas cuantas otras. Yo aquí creé una fundación que se llama Amigos de Venezuela. Y con Amigos de Venezuela fuimos a la Cruz Roja de Chile y les dijimos, mire, necesitamos hacer una campaña de ayuda humanitaria para Venezuela y mandar medicamentos desde Chile a Venezuela. La Cruz Roja, a través de Patricio Acosta, que es el presidente, me dijo, perfecto, no hay problema, vamos a hacerlo, sacamos el flyer, dimos difusión y de inmediato el gobierno de Venezuela generó presión. Y la Cruz Roja de Chile, porque se hizo presión a través de la Cruz Roja Internacional, y la Cruz Roja de Chile tuvo que decirme, mira María Laura, vamos a hacer una cosa. Yo, porque yo entiendo la situación de Venezuela, sigo prestando la sede de la Cruz Roja, pero yo tengo que sacar el logo, yo tengo que sacar el nombre de la Cruz Roja porque ya me están presionando a nivel internacional. A ese nivel estamos hablando. Yo le tuve que decir al señor Patricio, bien, pero espero que me sigan apoyando de alguna forma. Y así nosotros hemos estado trabajando con la Cruz Roja. Cuando se había programado hacer una campaña con bombos, platillos y todo esto, pero lo tuvimos que hacer a escondidas porque el gobierno venezolano presentó una queja internacional. Sin importarles que cada día son los niños con cáncer que se están muriendo, no por el cáncer, niños que se están muriendo porque a raíz de su enfermedad se le bajan las defensas, les da una fiebre y no tienen el paracetamol para atenderlos por la fiebre, y por la fiebre se mueren, no por el cáncer. Enfermos con diabetes que para medio sobrevivir se toman la mitad de la dosis para poder aguantar. Estamos hablando de jóvenes que hoy en día la cifra, hay un diputado que es médico, que no me acuerdo el nombre, estaba hablando el otro día de que los jóvenes venezolanos estaban muriendo. Pero claro, si yo soy diabético y me tomo la mitad de la dosis que a mí me corresponde para tratarme la diabetes, evidentemente en algún momento me va a dar una descompensación y me da un infarto y me muero. O si yo soy de presión alta y no me tomo la pastilla, sino un día sí y un día no, para medio paliar la situación, evidentemente va a llegar a un punto donde mi sistema orgánico va a fallar y voy a terminar muriendo. Y es lo que está pasando en mi país. Y hay una indolencia por parte del pueblo, por parte del gobierno, con su población, no le importa. Porque como la población mayoritariamente es opositora, no le importa. Y estamos haciendo una situación muy parecida, ya para cerrar, a lo que pasó en la Ucrania hace muchos años cuando fue invadida por Rusia, que dejó una gran hambruna y no les importó que 10 millones de ucranianos se murieran de hambre. Bueno, después de estos dos tremendos testimonios, tenemos todavía un rato para preguntas, así que los que quieran levanten la mano y yo les voy dando
Ya. Rodrigo, después acá, después acá. Ahí, María, esta pregunta va para los dos. María Laura mencionó que intentaste hacer una campaña acá para mandar ayuda a Venezuela. Entonces lo que yo quiero preguntarle es, ¿qué podemos hacer nosotros desde fuera, desde nosotros que no somos venezolanos, para ayudar a la situación en Venezuela? ¿Qué podemos hacer tanto a nivel personal como a nivel estatal para ayudar a la situación en Venezuela? Porque yo tengo entendido de que si que se intenta hacer a nivel estatal, Venezuela va a poner el grito en el alto y van a decir que no sé, que el imperio estadounidense esto, etcétera, van a decir lo que se les ocurra para impedirlo. Y a nivel personal pueden hacer lo que te hicieron a ti de hacer una presión a la Cruz Roja, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Mira, particularmente yo hoy quiero invitarlos, porque ya yo tengo con otros jóvenes chilenos, que ya unos de aquí me conocen de vieja data, una agrupación que se llama Amigos de Venezuela, y se llama Amigos de Venezuela porque está creada por jóvenes chilenos y por chilenos, y la idea es que a través de esta fundación nosotros podamos empezar a hacer actividades como esta, para abrir espacios de discusión, generar conciencia en el pueblo chileno de lo que está pasando, y mientras nosotros más conciencia generemos y más espacios de discusión abramos, es mucho más fácil que nosotros podamos actuar. Entonces para mí sería maravilloso que de aquí 2, 3, 4, 5 de ustedes se pudieran unir, no tiene ningún costo, no tiene nada más trabajar por la causa venezolana y poder en verdad hacer una actividad real que genere un fruto a futuro en el tema venezolano y que quede, porque lo que hoy pasa en Venezuela es parte de la historia de la humanidad y nosotros no podemos permitir que eso sea olvidado, porque con la historia nosotros podemos evitar un futuro igual a ese. Más allá de lo que tú comentas, creo que lo importante es que ayudes a desmontar la matriz de opinión que tiene el lobby al gobierno impuesto. ¿Okay? El lobby al gobierno básicamente es mucho más poderoso que nosotros, en el sentido de tener mucha más plata para firmar una serie de cosas. Probablemente, por ejemplo, en Vallejo Andrés es pagado por la CIA, por ejemplo. Es un ejemplo. O Venezuela está bloqueada internacionalmente y no está recibiendo suficiente dinero. Yo ni siquiera puedo entrar ahorita a Estados Unidos porque me negaron la 214B, entonces no puedo ir a ver a Mickey. Entonces, lo digo porque, o sea, para que vean un poco las cosas que pueden llegar a decir. Lo otro es, por ejemplo, con el caso del financiamiento, o sea, Estados Unidos es el primer pagador de petróleo a Venezuela, le paga el crudo que todavía sigue produciendo. O sea, nosotros no tenemos ningún tipo de embargo ni de guerra económica. Rusia acaba con Rosneft en Petromonagas a invertir millones para el desarrollo petrolero. Entonces, no estamos ante un país aislado como quieren hacerlo ver, digamos que nadie quiere invertir en Venezuela. No. O sea, las condiciones son nefastas, pero precisamente porque tú has generado un marco de negocios hostil, pero sigues teniendo aliados que siguen pagándote, digamos, no estás en ese estado de victimización que te quieren hacer ver. Entonces, por una parte, ayuda a desmontar eso, infórmate bien, o infórmense bien sobre la realidad que está pasando en el país, escuchando testimonios como estos, y divulguen. Yo me acuerdo mucho en la época de la apartheid Sudáfrica, ejerciendo presión, y eso hacía efecto. O sea, el sentirte de alguna manera vulnerado, el sentirte de alguna manera confrontado, todos los días con una pancarta, todos los días haciendo presión, todos los días diciendo tú no sirves, todos los días tú estás mintiendo, eso es altamente efectivo. Porque lamentablemente es demasiado el poder que tiene esta gente. Los petrodólares son todavía cuantiosos, yo no sé, esto es importante que lo sepan. Un barril de petróleo tiene 160 litros aproximadamente. El costo de producción de un barril de petróleo en Venezuela oscila entre 18 a 20 dólares. ¿Okay? Todo depende, nosotros tenemos crudo extra pesado. Si cada barril cuesta 20 dólares de producción y está a 50, tú le estás sacando de ganancia a cada barril unos 30 dólares. Estos son cálculos muy gruesos, ¿no? Si tú produces 1,5 millones de barriles, porque en un escenario malo, tú puedes darte cuenta de la cantidad de dinero que tú tienes para poder, digamos, de alguna manera influenciar en el mundo con tus ideas, ¿no? Entonces, saca la cuenta. 30 dólares por 1,5 millones. Es bastante difícil. Acá, Julio. Mi pregunta va más como siguiendo también la pregunta de mi compañero, que es que a mí me pasa mucho que me encuentro con gente, con movimientos como jóvenes, especialmente ligados a la izquierda, que al final dicen que las noticias malas sobre Venezuela son una propaganda imperialista. O sea, lo he llegado a escuchar diciendo que no existe la escasez, que es todo mentira, que los medios están controlados y que los que protestan son solo los ricos en los barrios ricos. Entonces yo cuando me enfrento a ellos,
no sé qué decirles, porque al final cualquier cosa que les diga me van a decir que es porque lo leí en un medio influenciado. Entonces, ¿cuál es como una manera efectiva de informarse que ustedes dos, la pregunta va para los dos, que nos pueden recomendar como para saber lo que efectivamente está pasando? Ok, es importante que sepas algo. Yo hace poco vi, no sé si, pero ya tomado la palabra, ¿no? Hubo una foto que publicó un gerente vasco diciendo, mira, aquí está el famoso mercado venezolano lleno de comida, ustedes están mintiendo. Si tú observas con cierto detenimiento, ahí lo que vas a ver es puro jamón serrano, Nutella y bombón Ferrero Rocher. En Venezuela lamentablemente existe una distorsión importante en cuanto a las cosas a las cuales tú puedes acceder y a las que no. Yo publico un informe, y con esto te voy a responder, yo publico un informe que se llama el informe de privada, que de hecho lo tienen los compañeros acá, en el cual yo explico todo el marco jurídico venezolano y todas las violaciones que ha habido en todos los ámbitos, laboral, comercial, civil, derechos humanos, y es un informe que cualquier persona lega puede acercarse y entender lo que está pasando. ¿Pero qué pasa? Venezuela tiene un mecanismo de precios justos, ¿ok? Ese mecanismo de precios justos tiene básicamente dos vertientes. Una vertiente que es el establecimiento de un precio fijo, regulado, congelado para los bienes que ellos llaman como más importantes o vitales, y otro mecanismo que es el margen de ganancia sobre el 30% de cualquier otro bien. ¿Okay? Los bienes que escasean son aquellos, en su mayoría, que están con el precio congelado, que casualmente son los más importantes. Aceite, azúcar, alimentos, para alimentos, digamos, harina, huevos, carne, pollo, o sea, todos esos alimentos que son de mayor importancia para la población, así como los medicamentos, ¿qué otras cosas? Los pañales, las toallas sanitarias, las cosas que son esenciales para la población. Existe otro rubro de bienes y servicios que no están sujetos al precio congelado, pero están sujetos al 30% de ganancia. Por ejemplo, tú puedes importar una Nutella y tú jugando, porque es la realidad, tú juegas con la estructura de costo, y tú puedes sacarle ganancia a esa Nutella. Tú no vas a ver nunca una cola en un mercado, en una barriada, en una población, un campamento, como la llaman ustedes, de Caracas, clamando por Nutella y bombones Ferrero Rocher. No va a pasar. Pero eso, evidentemente, lo vas a encontrar en los mercados. ¿Okay? Lo vas a encontrar porque precisamente tú lo importas a un precio muy elevado y va a estar allí. Entonces, hay que aclarar esa distorsión. Los bienes esenciales no están. O sea, tú te vas a un club de Caracas elevado, te digo, el Country Club de Caracas, por ponerte un ejemplo, tú no vas a encontrar masa para hacer pan. O sea, pasa. ¿Okay? Estás hablando del club más exclusivo de Caracas. No vas a encontrar aceite para freír huevos, ¿ok? O sea, eso es así. Pero ciertamente puedes encontrar distorsiones y, digamos, lo que llaman las delicateces las puedes conseguir. La gran tragedia es cuando tú ganas un salario de $25 al mes y un pote de Nutella te cuesta $10, digamos, te gastas la mitad de tu salario en comprar el pote de Nutella. El gerente, que yo desconozco, pero digamos, un gerente expatriado probablemente gana en dólares, a él la distorsión de precios relativos le afecta mucho menos que un venezolano estándar, y al final del día puede ser un agente de propaganda. Entonces, es lo que te digo, nuevamente el lobby del gobierno es muy poderoso y te hace creer cosas que no son. O sea, por supuesto, cuando tienes todo el dinero del mundo y tú haces creer que no hay escasez, pues vas a repetir que no hay escasez. Pero no es así. Mira, Sí hay. es muy fácil. Es como cuando tú le puedes responder así. Si ven las noticias y ven esa cantidad de mujeres que atravesaron de Venezuela a Colombia, imposible que tú puedas contratar a millones de personas desesperadas corriendo para que vayan a otro país a comprar alimentos. Por ahí ya tú tienes una muestra que es palpable y que no es fácilmente montable. Por otro lado, una de las matrices de opinión que tiene mucho aquí la izquierda enquistada dentro de su discurso es decir que en Venezuela la educación gratuita es gracias a Hugo Rafael Chávez Frías, y eso es mentira. Nosotros tenemos educación gratuita universitaria desde primaria a la universidad de 1872, repito el número, 1872 con Guzmán Blanco. Porque nosotros sí teníamos un sistema garante de la educación desde muchísimo antes de Chávez. Eso no es producto inventado de él. Por el contrario, hoy en día el sistema deficitario de educación, el sistema de salud deficitario, este sistema de escasez macabro que tiene la población sí es producto de Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Y cómo se desmonta? Viendo las cifras, viendo las fotos reales que existen, testimonios de personas, y te lo digo yo, toda mi familia está en Venezuela, yo vivo aquí yo sola, y mi mamá me dice días donde me dice, mira, hoy no sé qué vamos a almorzar, tenemos el dinero pero no conseguimos comida.
O me dicen, conseguí comprar leche, compré leche de Nicaragua, carne de Brasil, papas de Colombia, pero nada venezolano. Como dice él, todos son importaciones. Entonces, la realidad en Venezuela es esa. Y cuando a ti te dicen que es todo producto de una campaña mediática del imperio, tú lo único que le puedes decir es que no puede ser todo tan mentira cuando ya van 2 millones de venezolanos que huyen de esa realidad. No puede ser todo tan mentira cuando existe una masa enorme de venezolanos que cruza la frontera para Colombia para conseguir alimentos o cruza la frontera para Brasil para conseguir alimentos. Por ende, la campaña mediática es de la izquierda. Sí, es que respecto a lo que tú señalabas, que cómo poder ayudar, qué es lo que se puede hacer, bueno, cooperar con ustedes es una cosa, yo trato a veces con Juan Nagel, que quizás ustedes lo conocen, es decir, es muy buen amigo mío, trato de decirle qué podemos hacer, pero esto se viene de muy antiguo. Les puedo decir un poco así en 2 palabras, que cuando yo estaba en el extranjero llegué acá a Chile y me di cuenta del asunto de Chávez, que estaba recién comenzando, el que la cabeza pensante estuviese en Cuba y que el dinero estuviese en Venezuela a través de los petrodólares era un cóctel fatal para Latinoamérica. Y por eso, antes de pensar en Venezuela, yo estaba pensando en Chile, y desde hace unos 8 años, no sé, hace muchos años, estoy dando información sobre Venezuela. Y tengo muchos amigos de allá también, es decir, a través de las redes sociales, viendo qué es lo que podemos hacer, y a través de amigos venezolanos aquí en Chile también. O sea, llega el momento de poder ir allá, uno con el know-how que tiene. Yo por lo menos se lo he ofrecido, de que yo, en la parte del Asia-Pacífico, que es lo mío, ver qué se puede hacer, porque ustedes con China tienen un grave problema, ustedes lo saben. De hecho, tú decías que el petróleo produce en tal cantidad, pero una buena parte de ese petróleo China lo tiene asegurado, y China no paga en dólares, sino que simplemente a través de elementos para el ejército, en fin. Entonces en el fondo es una especie de compra, pero no en dinero, sino que cosa por cosa. Es un swap. Exactamente. Entonces, ¿qué hacer con China? ¿Qué hacer con eso? Bueno, yo ya se lo he dicho a Juan y a otras personas, pero el que ustedes a través, por ejemplo, de los medios sociales, a través de Facebook, a través de Twitter, informen sobre esto, yo creo que también a sus amigos, parientes, conocidos, hace una capacidad, es decir, justamente de ir conociendo una realidad que es muy, muy, muy terrible. Es decir, realmente lo que ustedes dicen es la punta del iceberg de todo lo que está sucediendo. Pero un poco para confirmar eso de que hay que ayudar, que hay que ir a las asociaciones, también con los propios amigos, con la propia gente, yo creo que hay que informar a través de lo que sea, redes sociales, amigos. Así es. De hecho, nosotros creamos esto fue por eso, porque veíamos que había una necesidad de informar y luchar justamente contra la campaña mediática que existe aquí en Chile, porque hay un sector de la izquierda bastante fuerte, muy pro-chavista. Y entonces, evidentemente, la idea es luchar contra ellos. ¿Cómo? A través de la información, creando espacios de discusión, fomentando discusiones en relación a lo que es democracia, derechos humanos, principios y libertades. Y evidentemente, porque escogimos justamente este nicho juvenil, fue porque este sector ha penetrado, ha permeado más en la sociedad chilena, justamente en las universidades. Entonces, para mí era un reto justamente poder llegarle a estos chicos a través de redes sociales, Twitter, Facebook, fanpage, todas estas cuestiones, y empezar a hacer actividades que hoy por suerte estoy con ustedes, pero ya yo he tenido la oportunidad de estar en otras universidades y espero seguir multiplicando estas vivencias con ustedes, porque para mí es importante que seamos todos los que estamos aquí entes multiplicadores de lo que pasa en Venezuela, para poder nosotros, 1, tomar conciencia, y 2, poder apoyar a la causa. Se agregaron, bueno. Que por temas de tiempo tenemos que ir desocupando la sala. Acá apareció don Jaime que nos quiere desalojar. Así que lamentablemente no hay más tiempo
preguntas, pero si quieren pueden seguir conversando afuera con María Laura.